En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador Pues nos da mucho gusto, por favor, tener esta conferencia para tratar un tema de gran importancia para la vida pública de México. El día de hoy el presidente informa que mediante el diálogo es posible lograr acuerdos favorables para México. Los contratos suscritos en la construcción de gasoductos provocaron una controversia por los costos que significaba el transporte de gas y se realizó un llamado para lograr un acuerdo. Durante las pláticas se privilegió el interés de México y el interés legítimo de las empresas. El acuerdo fue posible gracias a la disponibilidad de los empresarios. Los contratos ya estaban firmados con condiciones dañinas para la hacienda pública. El día de ayer se finalizó con el último acuerdo que significará un ahorro alrededor de 4.500 millones de dólares. Se logró un acuerdo con Carlos Slim que marcó la pauta para lograr los acuerdos con las otras empresas. Carlos Lomelí y Antonio del Valle, dirigentes empresariales, facilitaron el alcanzar el acuerdo con las tres empresas, así como Manuel Bartlett. Prácticamente está terminada la carretera Nogales-Sonora. Hay 6 kilómetros que tienen retraso. La carretera ya está en funcionamiento y se trabajan en estos 6 kilómetros. Nuevo acuerdo de la CFE. El Gobierno de México, Grupo Carso y Enova y TC Energy, empresas constructoras de gasoductos para la CFE, llegaron a un acuerdo por el cual se logrará un ahorro de la hacienda pública de 4.500 millones de dólares, que significa una reducción del costo inicial del 37.5% en promedio. El acuerdo permitirá la comercialización de 8.200 millones de pies cúbicos de gas natural al día. El primer canal que entrará en funcionamiento será el de Texas-Tuxpan, que llevará el gas a la zona del Golfo, centro del país y a la península de Yucatán. Legalmente hay un acuerdo y se retiran las quejas y denuncias y no se realiza el arbitraje internacional. Carlos Slim y empresarios. El beneficio sustancial de las nuevas condiciones del contrato son las tasas fijas a lo largo del tiempo, con lo que se logra un beneficio para la hacienda pública. El beneficio de las empresas permitirá contar con recursos para realizar más inversiones. La gran importancia de los gasoductos es acceder al gas más barato del mundo, que se encuentra en Texas, que permitirá al país la producción de energía eléctrica sustituyendo el diésel y combustóleo, y se cuenta además con una ventaja ambiental. Además que se desarrollará la zona sur-sureste que permitirá el crecimiento económico. Los contratos se han alineado a la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador, logrando los objetivos de la CFE. Estas compañías continuarán con sus procesos de inversión en el sur-sureste del país, gracias a la certidumbre que genera el actual gobierno. Slim señala que en los objetivos del actual gobierno todos están 100% de acuerdo y está pendiente que se realice la inversión masiva que genere la creación de empleos. Hay mucho interés y mucha confianza para la inversión. Por las tasas de interés, México es un paraíso y esta inversión impulsará el crecimiento económico y desarrollo en el país. Gracias al ingreso generalizado, el consumo ha aumentado. Beneficios de los acuerdos. El lograr un precio bajo del transporte de gas como insumo para la producción eléctrica permitirá mantener los precios sin aumento como parte de los compromisos del presidente. Se continuará trabajando de manera conjunta con el sector privado para desarrollar el sector energético. Hay una política definida en el Plan Nacional de Desarrollo. Esta aclaración la realiza derivado de los comentarios de Alfonso Romo, en el que indicó que el presidente no tenía una estrategia en el tema energético. El acuerdo garantiza la producción eléctrica sin que se presente ningún problema por los próximos 20 años. Epílogo. La CFE logra mejores tarifas del transporte de gas en beneficio de los consumidores, porque permitirá la producción a menor costo de energía eléctrica y no aumentará los precios de la energía. Se evitó un proceso legal en tribunales internacionales que tendría solución en varios años, que podría generar desconfianza en la inversión en México. La política económica del actual gobierno tiene 4 puntos importantes. El primero, fortalecer la microeconomía, y ya existe una derrama económica en el consumo muy importante, producto de los planes de bienestar. Segundo, el impulso a la economía con proyectos de desarrollo regional, sobre todo en el sureste, como lo es el Tren Maya, el desarrollo del Istmo, la refinería en Tabasco y el aeropuerto en Santa Lucía. Tercero, es facilitar la inversión privada y participan activamente en la elaboración de un Plan Nacional de Infraestructura. Finalmente, el cuarto es continuar con promover la inversión extranjera y el comercio exterior, que se fortalecerán con el Tratado de Libre Comercio. Hoy es un día muy importante por este acuerdo que logramos en bien
de México, en bien de la nación. Y muchas gracias a todas y a todos. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.